La pregunta de investigación. Una vez que el investigador tiene una idea, puede plantear el problema de investigación. Esto implica acotar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Criterios. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona X con Y? Etc. Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Elementos del planteamiento del problema. Son 5 elementos: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Objetivos. Los objetivos de una investigación describen qué se pretende lograr con la investigación. Si se busca contribuir a resolver un problema en especial, se debe mencionar cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otro objetivo puede ser comprobar una teoría aportando evidencia empírica a favor o en contra. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y estar acotados a un tiempo determinado. Al redactar objetivos se usan verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar respecto de los conceptos o variables incluidas. Es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los objetivos iniciales o que incluso se cambien por nuevos objetivos según la dirección que tome el estudio. Pregunta. ¿Es conveniente plantear el problema que se estudiará a través de una o varias preguntas? Hacerlo en forma de preguntas tiene la ventaja de presentar el problema de manera directa, minimizando la probabilidad de un mal entendido. Con frecuencia, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Las preguntas deben ser concretas y específicas, no generales. La pregunta no debe originar dudas, sino que debe sugerir directamente cómo se responde y cuáles son las posibles respuestas. Al realizar una tesis, muchas veces se pide enumerar los objetivos generales y específicos de un estudio. En cambio, no es algo que se haga habitualmente al escribir artículos de investigación con el objetivo de publicarlos en un journal. No obstante, es imprescindible hacer la pregunta de investigación para que el lector tenga claridad acerca del propósito del estudio. La pregunta de investigación generalmente se presenta en la introducción del artículo. Justificación. Por otro lado, se debe justificar el estudio. Es decir, explicar por qué es importante. ¿Por qué se debería realizar la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo beneficia a la sociedad? ¿Y quiénes se benefician? ¿Ayuda a solucionar un problema real? ¿De qué manera aporta a la literatura existente? ¿Se llena algún vacío de conocimiento? ¿Se apoya o rechaza una teoría existente? ¿Se propone una nueva teoría? ¿Contribuye a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente un problema? Viabilidad. ¿El estudio es viable o factible? ¿Disponemos del tiempo necesario para realizarlo? ¿Tenemos los recursos financieros? ¿Tenemos los recursos humanos, por ejemplo, encuestadores o investigadores asistentes? ¿Tenemos los materiales, como computadores, licencias, bases de datos y laboratorios? Deficiencias en el conocimiento. Este punto se relaciona con el anterior, pero se enfoca en aspectos internos del estudio. Por ejemplo, ¿tenemos el conocimiento técnico para realizar el estudio? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué falta estudiar en el tema? ¿Por qué no se ha considerado antes?